Entre la isla salvaje y el corazón del mar, naufragios. La tempestad se desató con una furia inusitada. Las olas se alzaban como muros de agua, golpeando la embarcación una y otra vez. Los gritos de los tripulantes se mezclaban con el rugido del viento. Jessica abrazaba con todas sus fuerzas a su hija, Helenita, mientras el barco crujía bajo la presión del océano desbocado. Un último embate y todo se apagó. Las vacaciones en alta mar de un grupo de amigas y amigos, compañeros de trabajo. Tenían varios meses organizando la gira hacia el mar. Por eso solicitaron en alquiler una gran embarcación que los llevara al océano. Jessica tiene una niña de 6 años, pero ella no encontró con quién dejarla y por eso tuvo que llevarla consigo. Cuando Helenita abrió los ojos, estaba en una playa desconocida. Sus pequeños pies estaban enterrados en la arena húmeda y su cuerpo temblaba de frío. A su alrededor, los restos del naufragio yacían desperdigados, pero no había rastro de su madre ni de los demás. El llanto de la niña rompía la quietud de la isla hasta que apareció ella. Desde las sombras de los árboles, una imponente osa parda se acercó, guiada por los sollozos. Al principio, Helenita sintió miedo, pero el instinto maternal de la osa prevaleció. La criatura gruñó suavemente, olfateó a la niña y tras unos momentos la cargó con delicadeza entre sus fauces, llevándola a su guarida en lo profundo del bosque. La cueva era cálida y acogedora, un refugio natural donde Mamá Osa cuidaba a sus dos osesnos. Aunque al principio los osesnos veían a Helenita como una extraña, con el tiempo la aceptaron como una más de la familia. La osa, que no distinguía entre su propia sangre y la nueva pequeña, alimentó a Helenita con frutas, raíces y miel, y veló por su seguridad día y noche. La isla no era un lugar pacífico, era un territorio salvaje, donde depredadores merodeaban en busca de presas. En más de una ocasión, Mama Osa tuvo que luchar para proteger a su nueva hija. La primera amenaza fue una manada de lobos hambrientos que se acercó una noche, atraída por el olor de los osesnos y de Helenita. Mama Osa, con un rugido que resonó como un trueno, se abalanzó sobre ellos. Las fauces abiertas y las garras mortales de la osa lograron ahuyentarlos, pero no sin antes recibir una profunda herida en el flanco. En otra ocasión, el ataque de un sigiloso jaguar, acechó a Helenita mientras jugaba cerca de un arroyo. Mama Osa apareció justo a tiempo, enfrentándose al felino en un combate feroz. Sus osesnos, ya más grandes, se unieron al enfrentamiento y juntos lograron salvar a la niña. Helenita aprendió rápidamente las reglas del bosque. Mama Osa le enseñó a identificar qué plantas eran seguras para comer, cómo trepar árboles para evitar inundaciones y cómo interpretar los sonidos de la selva. Con los años, Helenita dejó de ser una niña indefensa. Se convirtió en una joven ágil y fuerte, con un vínculo profundo con su familia animal. Podía nadar como un pez, correr como un ciervo y entender el lenguaje de los animales a su alrededor. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, siempre sintió que algo faltaba. Las imágenes borrosas de una mujer que la abrazaba y cantaba le recordaban que no pertenecía del todo a este lugar. A los 15 años, Helenita tomó una decisión difícil. Conmovida por un sueño recurrente en el que veía un vasto mundo más allá del océano, comenzó a construir una balsa con la ayuda de sus hermanos osesnos y su madre osa. Utilizaron troncos, lianas y hojas grandes para crear una embarcación que pudiera soportar el viaje. El día de su partida llegó demasiado pronto. Mama Osa y los osesnos la acompañaron hasta la orilla. La gran osa,
que había luchado tantas veces para proteger a su hija, parecía entender lo que estaba sucediendo. Su mirada, normalmente fiera, estaba ahora cargada de tristeza. Los océanos lloriqueaban, frotando sus cabezas contra Helenita, incapaces de comprender completamente por qué su hermana los dejaba. Los amo, susurró Helenita mientras abrazaba a cada uno de ellos. Mamá Osa gruñó suavemente, como si quisiera decirle que siempre tendría un hogar en la isla. Mientras la balsa se alejaba, Helenita no pudo evitar mirar hacia atrás. Mamá Osa permaneció en la orilla, observándola, hasta que desapareció en el horizonte. Aunque su corazón estaba lleno de tristeza, también sentía esperanza. La joven sabía que su viaje no solo era hacia lo desconocido, sino hacia el descubrimiento de quién era realmente. Helenita había navegado durante semanas en su frágil embarcación, impulsada por la esperanza de encontrar un mundo más allá del horizonte. Al principio, el viaje fue sereno, el sol cálido y la brisa fresca acompañaban su travesía, pero pronto las tranquilas aguas dieron paso a una naturaleza impredecible y hostil. Una noche, cuando el cielo se tiñó de negro y el viento rugió como un animal furioso, una tormenta se desató con una fuerza aterradora. Las olas azotaban la embarcación como si quisieran destrozarla. Helenita, empapada y agotada, se aferraba a las cuerdas de su pequeña vela improvisada. Su embarcación finalmente cedió y los troncos se separaron, dejándola a la deriva en el océano. A pesar del miedo, su instinto de supervivencia, afilado por los años en la isla, le permitió agarrarse a un trozo de madera. Cuando el amanecer llegó, una embarcación oscura apareció en el horizonte. Era un barco grande y amenazante, con velas deshilachadas y el casco marcado por cicatrices de batallas pasadas. La tripulación, un grupo de hombres toscos y despiadados, la encontró flotando inconsciente en el mar. ¡Una chica!, exclamó uno de ellos, alzándola de las tablas como si fuera un trofeo. El capitán, un hombre de mirada fría y cicatriz en la mejilla, ordenó que la llevaran a bordo. Aunque al principio se mostraron amables, ofreciéndole agua y comida, sus verdaderas intenciones pronto se hicieron evidentes. Helenita no podía comunicarse y todo lo que intentaba lo hacía por señas, y por esta razón estaba muy aterrorizada, pues veía los rostros duros y curtidos de aquellos hombres extraños, mas que ella no recordaba bien cómo eran los seres humanos. Los días que pasó en el barco fueron un constante peligro. Los piratas intentaron abusar de ella, pero el capitán los enfrentó con determinación. Helenita, recordando las enseñanzas de su madre Osa, permaneció alerta y astuta. Fingía ser dócil mientras observaba y memorizaba cada rincón del barco, y cada vez que podía buscaba el lado del capitán, pues para ella era el único en quien podía confiar. Una noche, cuando los piratas celebraban con ron y se volvían descuidados, Helenita hizo su jugada. Encontró un cuchillo pequeño en la cocina del barco y usó su agilidad para moverse sin ser vista. Cortó las cuerdas de un pequeño bote salvavidas y en medio de la confusión lo lanzó al agua. Antes de que los piratas pudieran reaccionar, ya estaba remando lejos, impulsada por el miedo y la determinación. Durante días navegó en el bote improvisado, guiándose por las estrellas y el sol, tal como había aprendido de sus años en la naturaleza. La esperanza de volver a su hogar y a su familia la mantuvo fuerte. Finalmente divisó las palmeras familiares y las montañas que rodeaban su isla. Cuando llegó a la orilla, Mamá Osa y sus hermanos osesnos corrieron a recibirla. Los osos gruñían emocionados, saltando a su alrededor, mientras Mamá Osa la olfateaba con preocupación. Helenita los abrazó con fuerza, sintiendo que el calor y la protección de su familia le devolvían la calma que había perdido. La desilusión que experimentó la joven la desanimó a emprender otro viaje, por lo menos por ahora. La experiencia de haberse encontrado con esos maleantes la hizo casi desfallecer. Pasaron los años
y la vida seguía rutinariamente. Ya los hermanos osos eran adultos, igual que ella, y se pasaban los días jugando y practicando movimientos de caza. Sin embargo, Helenita decidió que no podía renunciar a su deseo de explorar el mundo más allá del océano. Pero esta vez no cometería los mismos errores. Durante meses trabajó junto con su mamá Osa y sus hermanos en la construcción de una embarcación más resistente. Reforzaron la base con troncos más gruesos, tejieron cuerdas más fuertes con lianas y cubrieron la vela con las hojas impregnadas de savia para hacerla impermeable. Esta nueva embarcación, que Helenita llamó Corazón Salvaje, era un testimonio del amor y la dedicación de su familia. El día de la partida llegó nuevamente. Esta vez la despedida fue diferente. Mamá Osa parecía menos inquieta, como si entendiera que Helenita estaba lista para enfrentar lo que el mundo tenía preparado para ella. Los osos lloraron, pero la acompañaron hasta que el agua les llegó al cuello, observando cómo la nueva embarcación se deslizaba sobre las olas. Desde la distancia, Helenita levantó una mano en señal de despedida, mientras Mamá Osa lanzaba un último rugido al cielo, no de tristeza, sino de orgullo. Mientras navegaba hacia el horizonte, Helenita sentía que una nueva aventura la esperaba. Sabía que el océano era peligroso, pero también sabía que era fuerte, gracias al amor inquebrantable de su familia salvaje. Bien, y hasta aquí el video. Si te ha gustado, dale like, comenta y comparte, y sobre todo, suscríbete al canal.